Universitaria FM 94.5 presenta Hablando con Psicología, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena, patrocinado por la Facultad de Humanidades, cuyo propósito es informar, orientar y educar a la comunidad regional en asuntos de interés psicológico. Conduce el psicólogo Mauricio Cerda Veroiza. Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en una nueva emisión de Hablando con Psicología, este programa producido por el Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena, en la que queremos llegar a ustedes, a todos los auditores, a los padres, a los hijos, a los adolescentes, a la gente de la tercera edad también, con distintos temas que pueden ser valiosos para ustedes. Eso es lo que queremos en relación con lo que es salud mental, en relación con los conocimientos propios de la psicología como disciplina. Y en esta ocasión vamos a tratar por segunda vez, vamos a abordar el área de la psicología educacional con un profesor de nuestro departamento, Gabriel Retuert, quien es magíster en psicología educacional y tiene también un diplomado en convivencia escolar, y además de ser profesor del departamento de psicología nuestro, es también el psicólogo educacional del colegio The International School La Serena, en el cual tiene una jornada bastante bien amplia, una cantidad de horas ahí amplia, ¿no es cierto? 43 horas. 43 horas estás ahí, sí. Sí. Ahora que se está debatiendo, es 45, 40, bueno, ese es tema para psicólogo organizacional, ¿no? Sí. Lo trataremos contigo, Gabriel. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti, Mauricio, por la invitación. Para mí es muy grato estar acá y poder conversar acerca de estos temas que para mí son siempre de mucha pasión. Ajá, me parece muy bien. Y lo primero que podríamos conversar, Gabriel, es contarle un poco a nuestros auditores qué es esto de un psicólogo en un colegio. ¿Qué hace un psicólogo en un colegio? A veces algunos dicen, bueno, ¿qué no hace? Porque es amplio, es arte. Depende mucho probablemente del psicólogo mismo y de cómo se ha incorporado a la institución o al colegio en particular, lo que le han pedido a este psicólogo hacer, digamos. Ajá. Y ahí vamos a encontrar con una variedad que no es no menor, que tiene que ver, digamos, probablemente con los programas a los cuales se incorpora. Un colega psicólogo que se incorpora a estos programas de proyectos de integración, que son una vía laboral muy, muy importante para los psicólogos escolares. Ya. Está fundamentalmente trabajando con aquellos niños que están en estos programas, que han sido diagnosticados con con alguna categoría en particular, digamos, y están incorporados al programa, y el psicólogo hace ese trabajo para facilitar su integración, para facilitar hoy día en realidad más el concepto de inclusión. Y eso, bueno, eso va a ir teniendo algunas variaciones ahora con el tiempo y con la incorporación de nuevos decretos, etcétera, a partir de la nueva ley de inclusión. Está habiendo modificaciones legales. Están viendo modificaciones, en las sí. tareas que pueden realizar los psicólogos en los colegios. Hablaste Sí. de inclusión. ¿Qué se está entendiendo por inclusión hoy en día? Bueno, hoy día la ley nos está proponiendo algo desafiante para todos los colegios, para todos los, digamos, los que trabajamos en colegios, algo tremendamente desafiante que tiene que ver con hacer vida a la inclusión. Eso significa incorporar a todos, reconocer la diversidad. Reconocer la diversidad del punto de vista del aprendizaje, de la diversidad del punto de vista de las personas que son partícipes de un proyecto educativo, y en este caso y en particular de los alumnos. Antes hablaba de la integración, hoy día se habla ya más, hay un avance a hablar hoy día de la inclusión. La integración era los alumnos que tenían que lograr adaptarse a los colegios de acuerdo a las características de los colegios y de los cursos. Ya. Hoy día el concepto de inclusión, que es parte de la ley hoy día de inclusión, e incluso se modificó la Ley General de Educación incorporando este concepto de inclusión, habla, digamos, con el reconocimiento de la diversidad. Y eso es muy potente, porque eso significa que ya no estamos hablando de aquellos niños que presentaban necesidades educativas especiales. Estamos hablando ahora de que todos tienen distintas características de aprender. Perfecto. Y en ese sentido debemos estar preparados para que todos, independientemente de las características particulares de uno o de otro,
o que presente algún tipo de característica especial para poder aprender, hay que trabajar con todos y con esa O diversidad. sea, se parte de la base que los niños no son iguales, sino Exacto. que todos tienen diferencias de un tipo u otro. Todos tienen diferencias y para eso tenemos que estar todos preparados. Y ese es el desafío, porque probablemente, digamos, va a implicar un desafío desde el punto de vista de la formación de los profesores, un desafío para los equipos profesionales que están dentro de los establecimientos, un desafío para todo lo que es la operacionalidad también de los colegios. Y ese es un desafío muy lindo, porque en el fondo está diciendo debemos reconocer, ¿cierto?, las distintas particularidades de cada niño, en su riqueza y lo infinito que cada niño puede tener, y desde allí trabajar con todos. ¿Y los psicólogos tienen alguna tarea especial que cumplir en promover la inclusión? Por supuesto, claro. O sea, los colegas psicólogos debemos incorporarnos a los equipos de trabajo, ser uno más de los actores que facilitamos ese proceso de inclusión. Facilitando, por ejemplo, el que los profesores reconozcan las distintas habilidades de pensamiento, los distintos estilos de aprendizaje, reconocimiento, digamos, de este niño que aprende, que es un ser emocional, ¿cierto? Y que desde ese punto de vista tiene también sus particularidades, sus necesidades, sus requerimientos. Y en ese sentido, nosotros como colegas psicólogos debemos, de algún modo, tratar de ayudar a entender a este niño y a esta diversidad. Y entregar las herramientas, facilitar las herramientas en un trabajo de equipo, ojalá cada vez más multidisciplinario, mirando, digamos, como un actor más desde nuestra profesión, lo que significa trabajar en esa diversidad. Sí. Y haciendo un poco un giro en lo que estamos hablando, en tu opinión, ¿tú dirías que la educación, la enseñanza en los colegios está muy centrada todavía en lo cognitivo? Sí, lamentablemente ¿O hay algún probable. cambio importante, Yo creo que de a poco, en la última década? yo creo que de a poco va a ir bien, va a existir un mayor cambio. Esto tiene que ver con un proceso de cambio que es lento probablemente, de pasar de un sistema muy tradicional, muy centrado más probablemente no tanto en el alumno, sino que en el profesor, en la persona que enseña, a lo mejor en el contenido, en la materia que hay que pasar, que luego el alumno tiene que tratar de incorporar y luego reproducir. Uh-huh. Eso tiene que ver mucho con un paradigma más bien tradicional de la mirada de la educación. Y hoy en día probablemente estamos pasando progresivamente, pero a veces un poco más lento de lo que quisiéramos, aunque también hay diferencia entre uno y otro colegio o establecimiento educacional, pero cada vez estamos pasando más a esta mirada de la necesidad de centrarnos en el aprendizaje, centrarnos en el alumno, modificarlas en ese sentido, las metodologías de aprendizaje, para también ampliar la mirada desde el punto de vista de la formación integral que recibe ese alumno. No solo en la palabra, sino que también ojalá en lo más real posible. O sea, reconocer que es un niño o una niña con un mundo emocional, con la necesidad de desarrollar distintos tipos de habilidades. Hoy día el mundo moderno nos hablan de estas habilidades o competencias genéricas, o lo que en otras partes a veces se refieren como estas competencias blandas, ¿cierto? Que parece un poco peyorativo el concepto, tiene que ver pero con lo afectivo, con lo interpersonal. que tiene que ver con lo afectivo, cognitivo, con lo interpersonal, con la capacidad de razonamiento, observación, de mirada crítica, juiciosa, etcétera, que no solamente con una reproducción de un contenido, sino que tiene que ver de esta persona, digamos, como futuro ciudadano, cómo se incorpora desde las más variedades de sus habilidades, digamos. Entonces tiene que ver con el desarrollo de distintas habilidades, competencias que una persona puede desarrollar. Y la escuela es el período crucial para el desarrollo de estas habilidades. Ajá. Un periodo muy precioso para eso. Lo que ocurre durante este periodo escolar, estamos hablando entre lo formal de primero básico de los 6 años, pero en realidad mucho antes. Comienza antes. Mucho antes de los 3 años. Práctica, sí. Varios colegios, ¿no? Desde ahí, cómo ayudamos a desarrollar a esta personita, ¿cierto? En el desarrollo de todas estas habilidades y la amplitud y de la gama que cada una de estas habilidades tiene. A eso apuntaba yo con la pregunta, porque yo tengo ya muchos años, ¿no es cierto? Estuve en un esquema educativo muy anterior a lo actual, pero parece que no ha variado tanto en realidad. Y lo que yo aprendí en el colegio eran básicamente instrucciones de tipo intelectual y cognitivo. Sí. Pero a mí me pareció que el colegio en realidad no contribuía, no había una educación al desarrollo de la personalidad en un sentido amplio y armonioso, en que las capacidades intelectuales por supuesto que juegan un lugar, pero también
las de orden afectivo, las de orden interpersonal, las de orden físico, las de orden espiritual, si tú quieres también. Sí. ¿En eso está habiendo un cambio, dirías tú? Yo pienso y espero que sí. No Sí, es espero fácil, que sí. no es fácil porque el currículum en general es muy cognitivo. Entonces también los espacios reales, intencionados que existen en los colegios también son bastante limitados. Y se ha visto, digamos, estas habilidades de un segundo, tercer orden por debajo de las habilidades cognitivas. Pero hoy en día el mundo moderno nos muestra la necesidad urgente de fortalecer el desarrollo de este tipo de habilidades. Ajá. Por sobre probablemente incluso las otras. Por ejemplo, una persona que tenga capacidad de trabajo en equipo, de ponerse de acuerdo con otro, de Ajá. solucionar su conflicto con los otros, Claro. de poder integrarse y adaptarse a condiciones a veces diversas o incluso adversas. Sí, saber llevar las relaciones con los demás se vuelve crucial. Saber relacionarse con los otros, Claro. ¿cierto? Saber cómo poder, desde la diversidad que tiene la vida en general, integrarse con otros, conversar, llegar a acuerdos, respetar, ¿cierto? Sí. Y tener un reconocimiento del otro desde su legitimidad. Eso es un desafío hoy día. Gabriel, y precisamente tú te has especializado en lo que es convivencia escolar. Nos decías al comienzo de esta entrevista que las nuevas leyes que están rigiendo, ¿no es cierto?, la educación en Chile están hablando de la inclusión y se entiende la inclusión de una manera tal que se reconoce la diversidad natural que hay entre los niños. Y si los niños son diversos, entonces son diferentes entre sí, el tema de la convivencia se vuelve también clave, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende por Así es. convivencia escolar? Bueno, la convivencia, tú lo dices, es clave. En palabras sencillas tiene que ver con la habilidad de interacción, de encuentro con los otros y de convivir, de relacionarse, e integrarse y tener un espacio social en conjunto, desde un espacio de construcción colectiva. Entonces, la convivencia tiene que ver con un ámbito tremendamente complejo, porque tiene que ver no solamente, digamos, con ese espacio de compartir, sino que es con ese espacio de transacción, de comunicación, de diálogo, de encuentro emocional, de reconocimiento del otro, de reconocimiento de las necesidades y de las mías, en un espacio de interacciones cotidianas, que pasa a ser la escuela. El Ajá. colegio, la sala, es un espacio de encuentro cotidiano en donde se construyen relaciones sociales. Entonces, la convivencia en general tiene que ver, digamos, con ese espacio de construcción social. Uh-huh. ¿Ah? Se producen amistades. entre los Amistades, niños, relaciones, vínculos, y desencuentros y enemistades también. como es natural y normal en cualquier Exacto, grupo en cualquier humano. relación, sí. Vamos a ir a una pausa. Te invito a que escuchemos esta pausa, Gabriel. Vamos a oír el tema Amistad del cantautor chileno Manuel García. Un amigo de aquí cerca tiene 2 caballos lindos modelados en madera. Cuando voy a visitarlo, solo voy pensando en ellos cuando subo la escalera. Sus adornos resplandecen como cuando el viento trae el cantar de las estrellas, y su silueta idéntica nos lleva más cerca de esa estrella y la verdad, y de la amistad, y de la amistad. Se acompañan con silencio, como 2 hermanos que andan por el mundo con su pena. Diferentes pero iguales, porque si faltara uno, el otro
belleza y su silueta idéntica nos lleva más cerca de esa estrella y la verdad y de la amistad y de la amistad y de la amistad y de la amistad. Estamos conversando con Gabriel Retuert, psicólogo educacional, especialista en convivencia escolar, y vamos a retomar esta interesante conversación que estábamos teniendo con él. Veíamos que inevitablemente en los colegios se da un espacio social, ¿no es cierto?, de encuentro entre los chicos, y eso es lo que tiene que ver con la convivencia escolar. ¿Qué pasa con el tema tan comentado en los últimos años del bullying, del matonaje, del maltrato? ¿Eso es parte de la convivencia escolar, del hecho de convivir con otros? ¿A eso me refiero? Es parte del espacio del convivir. Digamos que uno puede tener con cualquier ser humano conflictos y diferencias y dificultades. Y lamentablemente la aparición de estos eventos, a veces de conflictos mal llevados que terminan en eventos violentos. Ajá. Ahora, la convivencia, un breve alcance, la convivencia la hacemos todos los que trabajamos, los que son parte de una comunidad educativa, todos, los alumnos, los niños, digamos, me refiero, los profesores entre profesores, los profesores con los alumnos con los profesores, los directivos, los directores, los apoderados, la señora que vende o atiende en el kiosco, el señor de la portería, no sé. Todos son parte activa de lo que ocurre en esa construcción de relaciones humanas, del convivir que ocurre en ese espacio social que es la escuela. Sí, muchas veces algunas de las, por ejemplo, un inspector puede ser una persona Todos, muy claro, querida por toda la comunidad escolar, por los niños, en fin, y si esa persona jubila o se va o la cambia, se la echa de menos, ¿cierto? y se Sí. produce todo un hueco ahí Sí. afectivo, ¿no es cierto? Sí. Sí, me ha Porque tocado verlo alguna es vez. que claro, es que la relación con el otro te genera, digamos, ese espacio de vínculo que es ineludible, ¿cierto? Tú empiezas a generar un espacio de confianza, de relación, en donde, como dice Maturana, nos modificamos unos a otros en ese espacio de relación. Y eso ahí se da algo interesante. Entonces, cuando hay un miembro de esta comunidad o de este espacio de vincular no está, se siente esa pérdida de no estar con esa persona, no compartir sus vivencias, no compartir sus ideas, sus significados, etcétera. Porque el otro es parte de mí también, y yo también soy un poco parte del otro. Gabriel, ¿y cuáles son las principales dificultades que se presentan con más frecuencia en la convivencia escolar? ¿Qué es lo que te toca ver? Bueno, podríamos hablar de que existe una gama de distintas dificultades, problemáticas, primero a lo mejor normales, esperables en el encuentro entre cualquier grupo humano.
desde las dificultades de un conflicto, de una diferencia de opinión, una diferencia de pensar, una diferencia de proceder frente a algo, de intereses, gustos, que genera un choque de visiones, ¿cierto? Y en ese choque, evidentemente, entre más niños, surgen las diferencias. surge la diferencia. Un más niño es un niño más inmaduro probablemente, entonces la forma de enfrentar y llevar a cabo esa diferencia probablemente sea con herramientas quizás más básicas, y se produce alguna pelea, alguna forma de tratar de solucionar o de llevar mi opinión como la más importante en vez de la del otro, otros se quedan callados y se lo guardan y no se atreven a expresarlo, otros van y lo dicen de una forma inadecuada. Entonces, bueno, el conflicto que ocurre en cualquier grupo humano. Hasta la diferencia y los conflictos naturales. Los naturales. ¿Qué me dices tú? Pero lo que pasa es que no todos los naturales terminan bien. Ah, ok. Pueden evolucionar. Negativamente. Claro. Cuando no hay buenos procesos de mediación o de un adulto, de alguien que les ayude a enfrentarlo, a mirar su dificultad, su conflicto, a tratar de ayudar al otro, que entienda la opinión del otro, se ponga en el lugar del otro, bueno, en fin. Ahí es donde interviene ¿quién? ¿El profesor? Claro. ¿El papá? ¿Ustedes, los psicólogos educacionales? Depende. Todo ¿Depende? Claro. ¿Cualquiera podría intervenir? Hay muchos que pueden intervenir. A veces de forma más directa, otros de forma no muy directa, pero que termina igual interviniendo. Aquí hay algo importante. Es un proceso de educación. Es un proceso de educación de sus habilidades. Y los niños tienen que ir aprendiendo progresivamente a hacerse cargo y a enfrentar mejor sus diferencias y sus conflictos con los otros. Pero entre más chicos, evidentemente, media mucho más la presencia de un adulto. Primero, ojalá la presencia activa, directa, contenedora, afectiva de un adulto profesor. También están las intervenciones que hacen cada familia, sus padres, no sé, o tutores, en fin, que también intervienen o entregan sus propios significados. Claro que a veces ahí cometen un error, porque a veces le transfieren sus propias ideas y significados a los niños, a los chiquillos, cuando son solo del mundo adulto y no del mundo de niños. Entonces, la mejor mediación es aquella que ayudamos al niño a descubrir sus habilidades y a descubrir de qué manera puede enfrentar mejor una situación de conflicto. Pero también me ha tocado ver que cuando hay dificultades entre, por ejemplo, dos compañeros de curso, intervienen los padres. Lo clásico es que el padre obviamente vaya a la defensa de su propio hijo, sí, y no necesariamente tenga una visión más objetiva, digamos, le cuesta, y es natural, menos desapegada, y entonces termina habiendo ya una dificultad no solo entre dos niños, sino entre dos familias. Sí. Eso en ocasiones por lo menos ocurre. A veces, sí. ¿Cómo se aborda eso? ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, ahí puede haber una intervención de los profesionales que puedan estar trabajando en ese lugar, digamos, en ese establecimiento, ayudar a mirar a las familias, digamos, la diferencia o la dificultad que pueden tener su hijo con sus pares, ¿cierto? Ayudarlo a entender esta dificultad dentro de un proceso de desarrollo común, normal, ¿cierto? Y ayudarles a ellos a entregarle herramientas a su hijo para enfrentarla y solucionarla. Lo que ocurre es que muchas veces hay familias que no saben cómo, o de pronto, como dije, le transfieren sus propias ideas o concepciones acerca de cómo debe solucionarlo. Entonces un papá le dice al otro, no, le dice a su hijo, no, mira, si te hizo esto, pégale. Porque cuando yo era chico, yo lo primero que hacía era pegarle al compañero que me insultaba. Claro, ahí le estás transfiriendo una carga personal, pero no le estás entregando habilidades en términos de razonamiento, de que se dé cuenta, de que observe qué le ocurrió, por qué le ocurrió, si se vuelve a enfrentar ese tipo de situaciones, qué puede hacer mejor para que no vuelva a vivir un episodio de ese tipo, etcétera. Entonces muchas veces, claro, hay conflictos menores que terminan agravándose por las malas intervenciones a veces de los adultos. Ahora, ojo, eso no significa, y eso es importante, el que los niños no aprendan a poner límites también a los otros en sus relaciones. Porque no podemos permitir, digamos, que el otro transgreda el espacio del otro tampoco. Y ¿cómo lo puede hacer eso un niño? Eso un niño lo primero, digamos, dándose cuenta de, hay un tema también de valoración personal, de autoestima y etcétera, y cómo le entrego herramientas a ese niño para que aprenda a ponerle límites a su compañero, de decir, a ver, momento, esto yo no te lo permito, o conmigo esto no va, y a ayudarle, digamos, a desarrollar esa capacidad de límites, de poner límites al otro en sus relaciones. No es fácil, no es fácil.
No es fácil porque además uno como adulto quisiera que las cosas fueran rápidas, ¿cierto? O yo quisiera que mi hijo por ningún motivo sufriera nada, no la pasara nunca mal, ni siquiera llegara a sufrir por tal situación. Eso es lo que todo papá quiere, pero no supuesto. es muy realista, porque Pero no es inevitablemente el niño va a pasar alguna situación ingrata y es bueno que la pase y que aprenda a enfrentarla. Que es parte de las relaciones humanas. Exacto. Entonces lo que tenemos que llegar es tratar de ayudar a ese niño o a esa niña a desplegar sus habilidades para que aprenda a enfrentar esa situación. Si la pasó mal, si de pronto no supo cómo enfrentar a su compañero y se fue para adentro, o cuando se sintió transgredido o transgredida, producto de una situación que le incomodó. Entonces son ellos los que tienen que ayudar ayudarles a desarrollar esas habilidades y darles tiempo para eso. ¿Qué pasa cuando un niño, enfrentado a esta situación, un niño es muy tímido? Por personalidad es un niño de pocas palabras, es un niño retraído, es un niño introvertido. ¿Cómo lograr que desarrolle estas habilidades que requieren extroversión, seguridad en sí mismo, que probablemente Correcto. Es lo que le falta un poco? Claro. Mira, cada niño tiene su tiempo y su momento. Y también hay ciertos rasgos de personalidad que evidentemente puede que tengan más o menos acentuados. Y lo que tenemos que hacer es que desde la realidad y desde la percepción que tiene ese niño, que encuentre o busque desarrollar las habilidades que le permitan a él, desde su ser, estar más cómodo en la relación con los otros. Ajá. Si por ejemplo hay algunos rasgos, algunas características que tiene, digamos, que le impiden el poder solucionar un tema, poder plantear un punto de vista, manifestar cuando está incómodo frente a alguna situación interpersonal, etcétera, bueno, debo alentarlo a él a que busque, a que lo que para él es más cómodo, para lo que para él logra efectivamente desarrollar. Ahí hay un poco más de mediación. Y probablemente, si es un tema que aún genera y está muy dificultado con el tema, probablemente ahí requiera algún apoyo más personalizado de acompañamiento y de trabajo con este niño desde sus características personales. Con mucho respeto, pero trabajando con él. A lo mejor ahí requiere, digamos, a lo mejor algún apoyo, algún especialista, por ejemplo, que le ayude justamente a desarrollar estas habilidades que se puedan encontrar un poquito más descendidas. Muy bien. Queremos invitarlos a quienes nos están escuchando en este minuto a ir a una segunda pausa musical. Vamos a oír el tema El Blues de la Piedad de Pedro Aznar, el músico argentino. Voy a cantar para los miserables que andan por la vida derrotados, para esas semillas mal plantadas que ya nacen con cara de abortadas, para esa gente de alma bien pequeña revolviendo pequeños problemas, siempre queriendo lo que no pueden tener. Para quien ve la luz y no ilumina sus mini certezas, vive contando dinero y no cambia cuando es luna llena. Para quien no sabe amar, vive esperando a alguien que quepa en sus sueños, como unas varices aumentando, como insectos rondando la lámpara. Vamos a pedir piedad, Señor, piedad, para esa gente careta y cobarde. Vamos a pedir piedad, Señor, piedad. Dales grandeza y un poco de coraje.
Vamos a pedir piedad, Señor, piedad, para esa gente careta y cobarde. Vamos a pedir piedad, Señor, piedad. Dales grandeza y un poco de coraje. Quiero cantar para la gente débil que está en el mundo perdiéndose el viaje. Quiero cantar los blues con pastor y con bombo en la plaza. Vamos a pedir piedad, que hay un incendio y esta lluvia que no moja nada. Somos iguales en desgracia. Venía a cantar este blues de la piedad. Vamos a pedir piedad, Señor, piedad, para esa gente careta y cobarde. Vamos a pedir piedad, Señor, piedad. Dales grandeza y un poco de coraje. Y un poco de coraje. Y retomamos la conversación entonces con Gabriel Retuert, psicólogo educacional, acerca de la convivencia escolar. Quedo por ahí en el camino de esta conversación, ¿cuál es el tipo de situaciones más serias o más difíciles que pueden ocurrir en términos de una mala convivencia o dificultades de convivencia escolar? ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, los conflictos mal llevados pueden terminar en una situación más grave, como podría ser situaciones de violencia. Uno de los tipos de violencia es lo que se ha conocido como el bullying, ¿cierto? Que tú mencionabas hace un momento atrás. Cuando llegamos a ese nivel, digamos, de violencia, probablemente que no ha estado bien manejado y que desencadenó en eso, o producto de las características ¿cierto? Del agresor y de cómo se configuró, o la relación social ahí en ese espacio, ¿cierto? Terminamos en una situación de violencia como ese tipo. ¿Qué es el bullying? Tiene que ver, digamos, con un acto de matonaje, donde uno asume una diferencia de poder sobre otro, ¿cierto? Y este otro, un poco entre comillas, acepta esa diferencia de poder y se victimiza o termina, digamos, en un plano digamos, siendo víctima de este otro. Ahora, eso es basta un poco con que sea uno que abusa de su poder abusa y de su otro poder. que no usa ningún poder para defenderse. Y lo sobrepasa. O puede haber varios. Pueden haber varios. A Claro, lo que veces pasa es hay que varios que abusan de algún niño. bueno, esto es más largo, o sea, podría darnos para mucho, ¿cierto? Pero en términos muy sencillos, digamos, aquí podríamos tener, digamos, a una persona que hace digamos, de agresor, otro que un poco asume esta víctima. claro, uno que es el agredido, y otros que están alrededor, que también son importantes dentro de cómo se configura esta dinámica, que son observadores que muchas veces no dicen nada por temor al agresor o por temor, digamos, a que les pueda pasar alguna situación a ellos, o en fin, o ser ridiculizados ellos, y guardan silencio y permiten y también o facilitan que esta dinámica relacional del agresor, víctima y observador se dé y se repita constantemente una y otra vez. Claro, porque se repite. Se repite. Y eso es una de las características, claro, que se empieza a mantener y a perpetuar a partir de distintas formas en la relación y en los códigos que empiezan a desarrollarse, a veces de forma explícita, directa, uno lo observa, y otras veces en forma implícita o a través de una forma relacional. O sea, agredimos al otro a través de otros, ¿cierto? Por ejemplo, aislándolo, por ejemplo, no considerándolo, o por ejemplo, ¿cierto? Hablando de esta otra persona de una forma
que de algún modo la daña o la deja mal o la ridiculiza frente a otros. Las redes sociales parece que están siendo una El vía de ciberbullying. agresión, el Facebook, Claro. en fin, o los WhatsApp, en fin, entre los jóvenes, Mucho. más que entre los niños, entre los adolescentes, ¿sí? ¿Está pasando eso? Mucho. Las redes sociales son parte de los códigos actuales para relacionarse con los otros. Ya, así como los jóvenes se pueden relacionar muy bien, digamos, a través de las redes sociales, también Por supuesto, se claro. relacionan mal, digamos, a través de ellas. Claro. Y cuando hay bullying, ¿qué cabe hacer? ¿Qué es lo recomendable de hacer? ¿Cómo se enfrenta? Bueno, primero hay que develarlo, hay que mostrarlo. Ajá. Hay que develar Muchas veces es oculto. Claro, muchas veces se dan estas dinámicas relacionales, agresivas, ¿cierto? Pero el agresor se protege, Pero digamos, el trata de agresor no sí, mostrar sus claro. agresiones, Sí. digamos, su abuso de poder. Sí. Ajá. Incluso a veces, bueno, es a veces un poco complejo entenderlo, pero a veces también la víctima, entre comillas víctima, también participa de estas dinámicas también y de algún modo también Prefiere que no se sepa. prefiere que no se sepa o dentro de todo, Por digamos, vergüenza. participa de esta relación de esa forma y no se da cuenta del daño progresivo que se está autogenerando también, digamos. Ujú. ¿Ya? Entonces, ahí hay varias particularidades que uno podría distinguir, ¿cierto? No es solamente esta víctima que uno se imagina, de este pollito, pobrecito, que lo agreden y todo lo molestan. También hay otro tipo de niños también que a veces son activos también en esa participación y en esa dinámica agresora. Ujú. Porque muchas veces hay niños que también se visibilizan a partir de una dinámica de este tipo con los otros. Ya. Entonces participan también de algún modo, a pesar que también la pasan muy mal. Algún tipo de ganancia obtienen pese a que lo Exacto. están pasando mal Claro. con las O, agresiones. claro, o por ejemplo lograr la atención de los adultos, de la Ajá. familia o de otros adultos, y así de esa forma aparecen Ya. y se preocupan de ellos. Ya, ya. Lo primero es visibilizarlo. Lo dice. primero es visibilizarlo. ¿Qué se hace después? Luego hay que directamente hay que trabajarlo, hay que intervenir, digamos, con ambas partes, digamos, tanto con el agresor como también con quienes han sido víctimas del tema. Hay ¿Ese que es un tipo trabajar de con la intervenciones dinámica que del hacen grupo. los psicólogos educacionales? Sí, eso ¿O lo es algo puedo- que es recomendable que hagan los profesores? No, eso, o sea, todo el sistema escolar debe estar preparado para enfrentar. Hoy día existen protocolos que ¿Sí? son, ¿Protocolos? establecidos. Hay protocolos perfecto. establecidos, incluso solicitados ministerialmente. Hay una ley de violencia escolar que es la 20.536 directamente, donde se definen una serie de elementos básicos que todo colegio debe tener, ¿cierto? Formas de actuación, etcétera, procedimientos que deben tener bastante claros y conocidos por toda la comunidad educativa, ¿cierto? Y incluso deben estar, digamos, informados y comunicados a todos los O actores. sea, hay toda una metodología bien clara de Correcto. intervención. Sí, correcto. O sea, Claro. hoy día es, digamos, materia legal, digamos, una situación de este tipo y también puede ser, denunciable y también un colegio podría recibir algún tipo de sanción si no tiene los elementos y preparados, digamos, y los procedimientos acorde con lo que se requiere en una situación. Entonces, hay protocolos de denuncia de una situación de bullying que pueden acudir la familia, los padres, etcétera. U otro que puede estar observando esta situación y una vez que se activan estos protocolos tienen que seguir una serie de procedimientos y pasos y que pueden terminar, digamos, en sugerencias, en recomendaciones o directamente en consecuencias o sanciones para quienes estén participando de esta situación, digamos. De acuerdo. ¿Y se puede prevenir? Por el supuesto. bullying. Hay que prevenir la violencia, hay que prevenir, digamos, ¿Hay hay- estrategias? hay que de elaborar prevención? programas. Sí, ¿Sí? sí, correcto. Cuando trabajamos la convivencia de una manera formativa, y cuando me refiero, digamos, a lo formativo, me refiero a intencionar, a poner en la práctica, que aparezca en el currículum incluso y en la formación desde chico, por ejemplo, el desarrollo de habilidades sociales, o el desarrollo de habilidades emocionales, o el desarrollo de habilidades éticas, de respeto, reconocimiento de los otros, de comprensión, digamos, de cuando yo hago una cosa, de qué manera le puede afectar o dañar a un otro, etcétera. Cuando yo trabajo esas habilidades, estoy trabajando en educar para la convivencia. Y ahí estoy trabajando de un modo preventivo, el que podamos enfrentar de la mejor manera cualquier situación que se escape o que termine en una situación violenta. Los colegios deben tener programas, no solamente de abordaje de una problemática, deben tener programas que permitan educar en este tipo de habilidades, ¿cierto? De formación, sociales, emocionales, ética, de razonamiento, moral, etcétera. Deben tener espacios intencionados para ello.
¿cierto? Tienen que trabajar con las dinámicas que se generan en cualquier grupo humano, que se generan con los cursos. Hay que tener claridad sobre lo que queremos desarrollar con los chiquillos, con los alumnos. Y luego también estrategias concretas para el manejo de este tipo de situaciones, de intervención en este tipo de situaciones y luego de reparación también de este tipo de situaciones, porque esto genera daños. Ah, sí, ahí hay algo importante, porque claro, se pueden producir daños, no solo hay que detener esa dinámica poco sana, ¿no es cierto?, sino que también hay que reparar. Hay que reparar. Y muchas veces genera huellas emocionales que en algunos casos pasa a ser significativas, incluso para algunas personas pueden perdurar en el tiempo. Ajá. Hay personas adultas que muchas veces recuerdan experiencias dolorosas o dañinas para su persona cuando ya son adultos y miran hacia atrás cuando estaban en la escuela, cuando estaban en el colegio. Uy, me acuerdo que me pasó tal cosa. Algunos tratan de no darle mucha importancia, pero para otros ha configurado algo importante en su desarrollo. Entonces hay que trabajar la reparación. Y por otro lado, la convivencia, una sana convivencia escolar se puede promover también en un sentido positivo, digamos. Supongamos que llegas a un colegio, no hay mayores dificultades, pero justamente quieres asegurarte, quieres promover un fortalecimiento, una mayor solidez en una buena convivencia escolar. También los psicólogos educacionales tienen herramientas en un tipo de tareas que pueden cumplir. Bueno, los psicólogos educacionales podemos trabajar justamente en el desarrollo de este tipo de programas, entre otras áreas que nosotros también podríamos desarrollar en los colegios. Y ahí es interesante, porque es interesante desde el punto de vista del rol y funciones que nosotros también podemos cumplir. Y una de estas, bueno, lo que estoy comentando, ¿cierto? El desarrollo de programas que permitan, digamos, una intencionalidad del buen convivir. De cómo desarrollamos programas de educación, por ejemplo, para la paz, que son muy conocidos. Hay hartos programas internacionales vinculados con eso. Cómo educamos en una mejor participación social dentro de la escuela, cómo educamos o fortalecemos a través de programas justamente en el desarrollo, por ejemplo, de habilidades de resolución de conflictos, ¿cierto? Cómo trabajamos y facilitamos y fomentamos los vínculos positivos, etcétera. Hay distintos espacios en que los psicólogos podemos ayudar y colaborar en el desarrollo de estos programas. No sé si has oído hablar, yo soy psicólogo clínico, me desempeño en un área muy distinta y entre los ámbitos en los que me muevo, uno de ellos tiene que ver con la práctica de meditación, que se ha ido incorporando cada vez más en distintos niveles, en distintos ámbitos dentro de nuestra sociedad. Y me encontré hace poco con la referencia de unas investigaciones muy recientes con niños muy pequeños en que se les enseñaba unas prácticas de meditación muy sencillas, pero que además iban acompañadas de meditación que buscaban el desarrollo del altruismo, y habían encontrado unos resultados realmente sorprendentes de niños muy pequeños, 5 o 6 años, en que los puntajes, digamos, de desarrollo de altruismo con unas pocas semanas de intervención, en una investigación muy bien hecha, muy científica, digamos, había sido espectacular el resultado. Me pareció que había ahí unos alcances muy estimulantes, digamos, al futuro. No sé si, entiendo que esto es muy nuevo, no sé si tú has oído algo al respecto. Tengo algunas ideas, he leído algunas cosas vinculadas, por ejemplo, con el tema, lo que tú estás comentando, con el tema de la meditación y los beneficios que tiene para la sala de clases, para el aprendizaje, para ayudar a fomentar, por ejemplo, la habilidad de atención, concentración, de autocontrol, de forma importante, digamos. De autocontrol, sí. Muy interesante. Conozco algunas experiencias de programas muy exitosos. Lo interesante es que los colegios se atrevan a hacer ese tipo de cosas y ese tipo de experiencias, porque significa romper un poco con ese molde tan tradicional y mirar el espacio de la sala de clases como un espacio de desarrollo de personas. Y ahí, cuando empiezan a pasar ese tipo de cosas y nos salimos de esa cosa tan tradicional, efectivamente aparecen todo este tipo de experiencias que pueden ser muy significativas para los alumnos. Muy bien, ha sido muy interesante conversar contigo, Gabriel. Muchas gracias por estar aquí. Estamos llegando al término de nuestro programa, así que nos despedimos de ti, Gabriel. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Y invitamos a todos quienes nos han escuchado a sintonizarnos nuevamente en 2 semanas más en este mismo horario para seguir conversando sobre temas de psicología. Buenas tardes. Universitaria FM 94.5 presentó Hablando con Psicología, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena, patrocinado por la Facultad de Humanidades, cuyo propósito es informar, orientar y educar a la comunidad regional
en asuntos de interés psicológico. Conducción a cargo del psicólogo Mauricio Cerda Veroiza. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena.